Saludos desde Žižkov. Queridos colegas, este vídeo lo voy a dedicar a hablar un poco en general de la ilustración y el romanticismo. Es decir, me voy a dedicar sobre todo a establecer, digamos, las épocas, ¿no? Bueno, comentar algo también de los autores, lógicamente. Pero para que tengáis una introducción a esta especie de polaridad entre ilustración y romanticismo. ¿Cuándo empieza el romanticismo? ¿Qué significa la ilustración? Y digamos, cuál es la poética o la concepción del mundo que existe en esas dos grandes épocas que son, de alguna forma, mm, contrarias, ¿no? La una a la otra. Después tenemos un texto, como ya sabéis, que está en el sistema, que vamos a comentar en la... Yo me voy a referir a él aquí, pero lo vamos a comentar más profundamente en la sesión que tendremos después, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, antes de nada, me parece que no saludo. Espero que estéis bien y, eh, y que, y que ya estéis eh, y que salgáis pronto y nosotros también de todos estos problemas. Bien, entonces, la ilustración es el movimiento que viene después del barroco, ¿no? Aproximadamente. Entonces, a finales del siglo XVII sucede una especie de cansancio o agotamiento del barroco. En realidad, el barroco, a partir de los años 50, o sea, 1650 en adelante, ya no da grandes obras, ¿no? Tenemos en los años 50, 50 y pico, tenemos la publicación del Criticón de Gracián, que es una novela maravillosa y muy importante. Después tenemos algunas otras novelas, ¿no? Pero, digamos, va cayendo, ¿no? Y a veces se dice que el barroco termina en el año de la muerte de Calderón de la Barca, que es el año 81, si no recuerdo mal, 1681. Bueno, en realidad yo creo que no llega tanto, ¿no? Pero ya digo, en la segunda mitad del siglo XVII el barroco decae. Claro, es verdad, tenemos en México tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz, que escribe en la segunda mitad del siglo XVII y es una poeta de estilo barroco muy, muy buena, ¿no? O sea, de una gran calidad y con una gran importancia, ¿no? Es decir, sí, el barroco más o menos se prolonga, podemos decir, se prolonga en la segunda mitad del siglo XVII. No sé si he dicho antes el siglo XVI, el siglo XVII, o sea, 1600, evidentemente, ¿no? Pero, claro, ese gran momento del barroco, por lo menos el barroco español, ya que esto es literatura española, eh, ese gran momento del barroco español, que son los años 20-30, pues luego va poco a poco aflojándose y hay algunas obras, repito, como el Criticón de Gracián, que son muy importantes, pero son del año 50 todavía. Es decir, a final de siglo sí se puede decir que hay una especie de agotamiento del barroco. Mueren los autores, ¿no? O sea, ya está muerto Gracián, está muerto Quevedo, está muerto Calderón de la Barca, Góngora murió en el año 27, imaginaros, ¿no? Entonces, a final de siglo, pues hay un cansancio, hay una búsqueda de otra cosa. Y ahí tenemos el primer grupo que aparece a finales del siglo XVII y que en realidad es un poco el comienzo de una literatura nueva que luego veremos en el siglo XVIII. Os lo enseño, el papel, lo copiáis, aquí está, veis esos novatores, ¿no? Novatores. Y luego lo acerco para que se vea bien y hay unos datos que quiero que copiéis, lo podéis parar y copiarlo, luego lo voy a comentar. Y os enseño la segunda parte para que también lo podáis copiar y luego lo voy a comentar. ¿Vale? Creo que se ve bien. Bien, ya no lo tengo que enseñar más, porque tengo unos problemillas con la luz, ¿no? Que no me aclaro, no soy un gran iluminador. Esto deberían haberlo enseñado en la facultad también, en la facultad de filología, donde yo estudié. Bien, entonces, a este grupo de novatores de 1680
a 90 aproximadamente, bueno, son unas personas que ya más o menos están diciendo, oye, ya estamos un poco cansados del barroco, del estilo barroco. Y en realidad el estilo barroco nos parece, digamos, nos parece oscuro, pesado, ¿no? Ya hemos visto cómo es el barroco y estos autores ya no quieren eso, ¿no? Quieren otra cosa. ¿Y qué quieren? Pues quieren claridad. Quieren escribir de una forma clara, de una forma más sencilla. Y esta es digamos, el estilo que luego se prolonga en el siglo XVIII. En el siglo XVIII la literatura tiende a la claridad, tiende a la sencillez y, muy importante, se concibe la literatura como algo que tiene que servir para enseñar. La literatura debe enseñar. Si la literatura no enseña, si la literatura no es pedagógica, pues entonces no sirve para nada. ¿Y por qué? ¿No? Claro, aquí hay un cambio muy grande, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, Góngora con estas ideas, ¿no? Góngora pensando que la poesía servía para enseñar, ¿no? Y entonces escribe las soledades. Claro, las soledades no las entiende nadie, ¿no? Porque son dificilísimas. Bueno, pues a lo mejor enseña a alguien, ¿no? A dos o tres, pero no, es lo que quieren los hombres del 18 es no enseñar a unos pocos que son capaces de leer textos difíciles, sino enseñar a todo el mundo, enseñar a la mayor parte posible de la población. Esto es el espíritu de la ilustración, básicamente, que es un espíritu pedagógico. O sea, lo que quiere la ilustración es eh, eh, educar a la humanidad, educar a la mayor parte posible de personas, ¿no? Y con ello, con esa educación y con esa racionalización, digamos, de la sociedad, se conseguirá el progreso. El progreso de la sociedad irá mejorando cada vez más gracias a la razón, pero es una razón para todos y por lo tanto las instituciones, el Estado, eh, la cultura, en definitiva, tiene que servir para mejorar la sociedad y para educar a las personas, para imponer una especie de progreso, que es un progreso técnico, pero también es un progreso espiritual. Así que hay un cambio evidente en digamos, en la concepción de la cultura en esta época. También hay que tener en cuenta que aproximadamente desde principios del siglo XVIII hay otra casa real en España. Lo que he dicho antes de la ilustración sirve un poco en general para toda Europa, pero hay que pensar también que en España hay un cambio, porque ya no reina la casa de Austria, sino la casa de Borbón, que es, que es la línea monárquica que sigue actualmente en España, la línea de los Borbones. El primer Borbón, que es francés, es Felipe V. Y después todos los otros reyes que reinan en el siglo XVIII son Borbones. Y tienen otra mentalidad, ¿no? Y claro, han venido de Francia, ¿no? Y tienen una mentalidad diferente. Entonces, toda la cultura del siglo XVIII es distinta. Intenta ser una cultura para más gente, ¿no? Intenta ser una cultura que mejore la sociedad. Y por eso, como he puesto en el papel, vemos a principios del siglo XVIII, vemos la fundación de algunas instituciones que tienen digamos, una misión cultural, ¿no? Por ejemplo, en 1712 se funda la Biblioteca Real, que luego pasará a llamarse Biblioteca Nacional. Y en 1713 se funda la Real Academia Española. Eh, este es el siglo, en realidad, este es el siglo de las academias, de la fundación de las academias, que son grandes instituciones como la Real Academia Española, que tienen su biblioteca y que tienen a unas personas ahí que están estudiando y que intentan, digamos, crear eh, eh, una tradición cultural que sirva para algo. Es decir, estas personas eran prácticas, ¿no? Querían hacer cosas que sirvieran a las generaciones futuras y que sirvieran a la sociedad, ¿no? Por eso, por ejemplo, a partir del año 26, pero digo a partir de, porque son muchos volúmenes y se tarda mucho en editarlo, la Real Academia Española publica el Diccionario de Autoridades, estaba en el papel, ¿no? ¿Qué es el Diccionario de Autoridades? Es un diccionario maravilloso, que hoy se puede consultar en Internet, me parece. Y hay una edición muy bonita de la editorial Gredos, que ya es un poco vieja, debe ser de los años 60 o algo así,
preciosa. Y este diccionario de autoridades es una maravilla total. Tenéis que, si alguien está haciendo un trabajo de literatura antigua, ¿no? Y- o un trabajo de lingüística también, ¿no? Es maravilloso porque una persona busca ahí una palabra y no solamente viene el significado, sino que vienen los ejemplos, por eso se llama de autoridades, los ejemplos de la literatura, de hasta 1700, claro, en que esa palabra ha sido utilizada. O sea, que si uno busca la palabra, yo que sé, molino, pues a lo mejor viene ahí el ejemplo de los molinos de viento de Don Quijote, ¿entendéis? Y Don Quijote capítulo tal y pone el ejemplo, ¿no? De manera que uno tiene ahí no solamente el significado, sino el contexto en el que aparece la palabra. O muchos de los contextos, ¿no? Claro, no todos, ¿no? Evidentemente. Sería imposible, ¿no? Entonces, todas estas actividades culturales, todas estas fundaciones, todas estas instituciones tienen una misión, mejorar el nivel cultural de la sociedad. Evidentemente, en esta época todavía hay una población muy analfabeta, no, no solo en España, sino en Europa. eh, claro, no hay que pensar que todos los ciudadanos iban a la Real Academia allí a educarse. Eso es absurdo, ¿no? Pero poco a poco la intención que tienen es esa. Eh, El siglo XVIII en España, en el sentido, en referencia a la literatura, es un poco pobre, ¿no? Y ahora lo voy a comentar. Pero es un siglo muy interesante en Europa y en España también. Es un siglo muy interesante. La ilustración es un movimiento muy, muy interesante. Estos hombres pensaban que la humanidad iba en progreso, que la humanidad iba progresando. ¿Por qué? Porque habían descubierto la razón. No exactamente descubierto, ¿no? Como el que descubre América o el Nilo, pero digamos, se habían dado cuenta de que el hombre tenía la razón y que con la razón iban a progresar, ¿no? Toda la sociedad progresaría. Toda la sociedad sería siempre más culta y siempre más rica y también siempre más, digamos, técnicamente eh, avanzada. Siempre iríamos progresando. Claro, esto es un pensamiento que después, durante el siglo XIX, se ha criticado y en el siglo XX se ha criticado mucho. Actualmente se critica mucho la idea de que siempre vamos a progresar. Esta idea de que el hombre progresa y progresa y progresa, ¿no? Digamos, de que va en dirección a una especie de paraíso, ¿no? Porque la sociedad va mejorando siempre, como va mejorando siempre, aunque no sea perfecta totalmente, pero claro, va mejorando, mejorando, pues casi casi llegará un momento que alcanzará casi el cielo, ¿no? Esto es una idea típica de la modernidad. Esto es una idea muy fuerte en el siglo XVIII y en la Ilustración. Para entender nuestro mundo, que es una crítica de eso, hay que estudiar el siglo XVIII, entre otras cosas, porque evidentemente ahí se está forjando la gran tradición moderna, filosófica y cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que pasa en España mm, va en la misma dirección, ¿no? Fundación de instituciones y, bueno, una especie de política cultural, ¿no? Incluso una política por la alfabetización, aunque las leyes de alfabetización fueron un poco tardías, finales del XVIII, pero hay un deseo de educar, ¿no? Hay un deseo de educar. Y quizá en ese sentido el rey más importante es Carlos III, porque, yo qué sé, por ejemplo, creó el jardín botánico, ¿no? O sea, y realizó una serie de cosas, le llamaban el rey alcalde, ¿no? Porque hizo muchas cosas en Madrid, ¿no? Para mejorar la ciudad, etcétera, ¿no? Y entonces hay esta idea de hacer las cosas para el pueblo, ¿no? Ellos decían todo para el pueblo, pero sin el pueblo, o sea, el pueblo no puede decidir porque es demasiado inculto, pero hacerlo para ellos, ¿no? Esto hay que reconocerlo, en cierto modo. Hicieron bien o mal, eso ya habría que verlo, ¿no? Pero la intención era buena. Entonces, eh, ¿cuál es el problema con la literatura? Bueno, pues cuando la literatura quiere ser demasiado pedagógica, pues el resultado es catastrófico. Bueno, o a lo mejor no, ¿verdad? Esto es muy difícil de decir. Es una broma. Pero hoy en día, en el siglo XXI, no queremos exactamente que la literatura nos enseñe, sobre todo que nos enseñe en este sentido, digamos, moral, o que nos enseñe hidráulica, o que nos enseñe matemáticas, ¿no? Imaginaros, queremos que la poesía nos enseñe matemáticas, no.
tiene sentido. Para los ilustrados la poesía debía enseñar, ¿no? La poesía tenía que enseñar de alguna manera. Entonces, en este sentido, claro, la literatura es, digamos, demasiadamente práctica en el siglo XVIII. Demasiadamente práctica. Esto vino a arreglarlo el romanticismo, claro. Mm, por ejemplo, una vez yo estuve haciendo un curso de verano en la biblioteca de Wolfenbüttel. Esto es una anécdota, ¿no? Pero es curioso. Estuve en Wolfenbüttel, donde hay una gran biblioteca de libros antiguos, ya había un curso, y en en la visita que hicimos a la biblioteca, no, nos dijeron una cosa muy curiosa. Todas las novelas que hay son obras muy antiguas, ¿no? Son obras del siglo XVIII para atrás, ¿no? Las que hay. Bueno, pues todas las obras que hay ahí, que son novelas, ¿no? Están bajo la categoría, ¿no? Digamos, en la sección, no de novela o de ficción, sino en la sección moral. Y muy interesante, ¿no? Y el profesor que nos guiaba por la biblioteca y que contaba todo esto, era un profesor alemán, decía, claro, en esta época ellos, en el siglo XVIII, no concebían que la novela sirviera para nada más que para una educación moral. O sea, uno lee una novela y entonces, claro, uno se da cuenta de de que tiene que portarse bien, ¿no? De que tiene que ser buen cristiano, etcétera. Claro, imaginaros eso en el siglo XIX. Imaginaros en el siglo XIX novelas, yo qué sé, como Moby Dick, las novelas románticas, las novelas malditas, ¿no? Las novelas de personajes malos, ¿no? De personajes siniestros, etcétera, ¿no? O cualquier novela, como por ejemplo, yo qué sé, San Manuel Bueno Mártir de Unamuno, que es una novela corta. ¿Para qué sirve eso? ¿Para enseñar qué? Para enseñar, sí, para enseñar algo, para enseñar a dudar, ¿no? Y para enseñar a destruir y a criticar, ¿no? ¿No? Entonces, evidentemente, hoy no tenemos esa visión de la literatura. En esta época, la visión de la literatura era tremendamente pedagógica. Esta visión pedagógica de la poesía aparece en la poética de Luzán, estaba en el papel, Ignacio Luzán, que es del año 37, ¿no? Es decir, la idea de que la poesía tiene que servir para algo, tiene que educar, tiene que aportar algo, ¿no? Ya digo, hoy en día no concebimos esto. Y por eso, cuando leemos la literatura del siglo XVIII, quedamos un poco desilusionados. Bueno, a lo mejor a alguien le gusta y es fantástico, ¿no? Porque para eso están los libros. Pero, desde luego, a mí sí que me desilusiona un poco, ¿no? La poesía del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Poesía del siglo XVIII, eh, tengo que decir que muchas veces me hace reír más bien, ¿no? Em, ¿Cómo es la poesía del siglo XVIII? Bueno, pues, por ejemplo, es una poesía muchas veces muy descriptiva de ciertos acontecimientos. Por ejemplo, aquí tenemos un poema, solo para nombrar, para dar un par de ejemplos, ¿no? Un poema de Nicolás de Moratín que se llama Fiesta de Toros en Madrid y describe una corrida de toros. Vaya tema, ¿no? Por ejemplo, el ancho circo lo leo en medio del poema, que es muy largo. El ancho circo se llena de multitud clamorosa, que atiende a ver en su arena la sangrienta lid dudosa, y todo en torno resuena. Y además, la poesía del siglo XVIII tiene una tendencia retórica muy grave. Um, Esto es difícil de explicar, ¿no? Desde luego. Pero en fin, lo podemos discutir. Em, Retóricamente, la poesía del siglo XVIII se mantiene en una especie de lenguaje barroco, pero simplificado, ¿no? Es decir, que la adjetivación, el orden de la frase, bueno, el orden de la frase no tanto porque no tiene el hiperbatón, ¿no? Pero el estilo, las imágenes, por ejemplo, los dientes como perlas, la rosa de la cara y cosas así, se repite un millón de veces aquí y eso estaba en el barroco, ¿no? Es una especie de simplificación del barroco, pero muy esclerotizada, muy seca, muy poco flexible. Es una poesía realmente de una retórica un poco como helada, ¿no? Muy poco natural, muy poco natural. La literatura en general, sobre todo la poesía de esta época, es muy poco natural. A partir del romanticismo se impone el lenguaje coloquial.
o el lenguaje hablado, mejor dicho, el lenguaje hablado. Pero en el siglo XVIII no, es el lenguaje artificial, es lo contrario del lenguaje hablado. Mm, es curioso, ¿no? Con la música tan bonita que hay en el XVIII, que es tan es, muy técnica o lo que sea, pero cuando uno la oye parece una cosa tan natural, ¿verdad? Haydn, Mozart, etcétera. Y sin embargo, la poesía mm, es artificial. La poesía es artificial. Por ejemplo, Gaspar de Jovellanos. Leo el principio de un poema que se llama A la ausencia de Marina. A la ausencia de Marina. Corred sin tasa de los ojos míos, oh lágrimas amargas. Corred libres de estos míseros ojos. O sea, habla con sus lágrimas y le dice a sus lágrimas que corran, ¿no? O sea, que llore. Corred sin tasa de los ojos míos, oh lágrimas amargas. Corred libres de estos míseros ojos. Es parece como un poema del barroco del siglo XVII, ¿no? Prácticamente no hay nada nuevo, solamente que un poco más sencillo, ¿no? Muy artificial. Esta artificiosidad era algo que el arte, en general, del siglo XVIII ama. El arte del siglo XVIII y la concepción del siglo XVIII es así, ¿no? Es increíble. Hay unos grabados franceses sobre las Indias, o sea, sobre América, donde aparecen unos indios, ¿no? Aparecen unos indios y claro, ¿cómo se visten los indios? Pues se visten de plumas, ¿no? Y cosas así, porque son indios, ¿no? Entonces en esos grabados salen unos indios en América vestidos de plumas, pero las plumas tienen la forma de esas faldas con miriñaque que llevaban en Versalles, ¿no? Las duquesas y todo eso, ¿no? Es decir, no, son incapaces de concebir la naturaleza. Lo natural para ellos no existe. Todo tiene que ser según la moda, según la cultura, ¿no? Todo es artificial, ¿no? Es muy artificial en general y desde luego la poesía del 18 es tremendamente artificial, pero claro, alguien que vea el vídeo puede decir, vaya una clase, vaya un profesor de literatura, ¿no? Bueno, al fin y al cabo digo lo que me parece a mí, ¿no? Con mucho respeto. Eh, Quizá hay algunas excepciones, pero la verdad son más bien pocos. Ese deseo de hacer una literatura útil y que sirva para educar y que esté en el marco de la razón, porque claro, la razón es la gran palabra del siglo XVIII, lo vemos en una obra que es muy interesante de Feijó, aquí está, para que la veáis, Teatro Crítico Universal, Teatro Crítico Universal. ¿Ahí veis el nombre del autor? Benito Jerónimo Feijó. Sí, se ve bien, ¿no? Bueno, esto es perdón, esto es una antología, porque la obra tiene varios volúmenes, es una obra enorme. Es una colección de ensayos. La colección de ensayos, que bueno, puede considerarse literatura, porque no es una obra, digamos, técnica de filosofía o de ciencia, sino que es ensayística, ¿no? Y es divulgativa. Y está muy bien escrita, es fantástica. Em, y en estos ensayos se habla a menudo de cuestiones científicas, pero también se habla de cuestiones artísticas, de un montón de cosas. Una obra muy interesante, de principios del 18. Y, por ejemplo, solo para que veáis, ¿no? Hay un ensayo que se llama mm, El gran magisterio de la experiencia. La experiencia. Y dice Feijóo que la única manera de conocer las cosas es por la experiencia. Claro, esto es el racionalismo, ¿no? Y la ciencia moderna. Dice, por ejemplo, en el capítulo 7 de este ensayo, o en la parte séptima de este ensayo, dice, es preciso, pues, rendirse a la experiencia si no queremos abandonar el camino real de la verdad y buscar la naturaleza en sí misma, no en la engañosa imagen que de ella forma nuestra fantasía. No, el espíritu ilustrado es un espíritu racional. La fantasía no sirve para nada. La fantasía es una cosa mala, porque nos hace ver las cosas no como ellas son, sino de otra manera. Entonces, hay que analizar con la razón, estudiar la naturaleza como es ella en sí misma, estudiar las reglas que tiene la naturaleza y poco a poco ir conociendo las cosas de manera objetiva. Este es el espíritu del siglo XVIII. Este es el espíritu de Newton, por ejemplo.
En España no teníamos Newton, no teníamos grandes físicos o grandes científicos, pero más o menos las ideas son las mismas. Claro, evidentemente, si contrastáis esto con el romanticismo, ¿cómo son los escritores románticos? Pues son unos escritores para los cuales lo más importante es la fantasía. La fantasía, el sueño, la noche, los mundos que están al otro lado de la realidad o que están más allá de la realidad. Eh, y para Feijóo, la fantasía es muy mala y lo que hay que hacer es mirar las cosas objetivamente y con la razón. Evidentemente, son dos visiones prácticamente contradictorias. Mm, Otra cuestión muy interesante es la cuestión de la novela. Hay muy pocas novelas españolas en el siglo XVIII y, desde luego, claro, cuando digo pocas, quiero decir pocas significativas, ¿no? Aquí tenéis una que estaba en el papel, que tenéis el padre Isla, que era un sacerdote, entonces padre Isla se le llama siempre, José Francisco de Isla, historia de Fray Gerundio de Campazas. Es una novela enorme, ¿no? Bueno, esta es una novela satírica que precisamente se burla del estilo barroco de los predicadores. Los predicadores que en la iglesia hacen un sermón y hablan con este estilo barroco, digamos, típico de Góngora o de Quevedo, ¿no? Claro, esto era algo como algo pasado, ¿no? Algo pasado de moda. Podía existir, existía, pero, digamos, los intelectuales en esta época criticaban eso, ¿no? Entonces aquí se está criticando precisamente ese estilo barroco. Y es una novela entonces, digamos, satírica, ¿no? Pero educativa también, evidentemente. Bueno, hay una cierta pobreza de novelas españolas del siglo XVIII, y esto es una cosa increíble. Eh, la novela moderna ha sido inventada por Cervantes, o por Lazarillo y la novela picaresca, y luego Cervantes, ¿no? Toda esa novela, toda esa tradición se traduce al inglés, al francés, etcétera, y entonces en Inglaterra, en Francia, en Alemania, se están escribiendo novelas durante el siglo XVIII. El siglo XVIII es un siglo muy rico en novelas, pero no en España, que es donde ha nacido la novela. ¿Por qué? Esto es una cuestión para la cual no tengo respuesta y yo creo que nadie tiene respuesta, ¿no? Porque a veces se dice por la Inquisición. También había Inquisición cuando Cervantes, ¿no? Es verdad que en América, por ejemplo, se prohíbe llevar novelas a América, ¿no? Claro, entonces en América tarda mucho en hacer la novela, ¿no? Porque, claro, es muy difícil. Si se prohíben llevar novelas, si se prohíbe llevar novelas a América, aunque a veces se sabe que sí que se llevaban a veces, algunas, ¿no? O sea, pero hay una ley contra las novelas. Claro, es muy difícil si la gente allí no tiene novelas que leer, ¿no? Prácticamente, pues, ¿cómo se le va a ocurrir escribir novelas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa en los mundos hispanos, ¿no? O en España, si queréis, porque en el siglo XVIII América era España, ¿no? Me da igual, ¿no? O sea, allí donde se habla español, ¿qué pasa? Que no hay novelas en el siglo XVIII. Eso es un misterio, ¿no? Ah, no lo sé, no, creo que no lo sabe nadie. Bueno, hay una gran pobreza de novelas, desgraciadamente, y en Europa no. En Europa hay una serie de escritores que cultivan la novela, por ejemplo, yo que sé, Stern en Inglaterra, Fielding, ¿no? Es la tradición que luego llegará a Dickens, digamos. Y en Francia, pues, bueno, tenemos imitaciones de la novela picaresca, claro. Pero es que en España no había. O yo qué sé, las obras, por ejemplo, de Voltaire, que son novelas, son novelitas, como por ejemplo Cándido, ¿no? Cándido de Voltaire es una novela y es maravillosa, ¿no? Maravillosa del todo. Es una cosa extraña, ¿no? Entre novela y es una especie de farsa, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, al fin y al cabo es una novela. O El ingenuo es una novelita, ¿no? Eh, que trata de un Sioux que va a Francia, ¿no? De un indio Sioux. Y son preciosas, son fantásticas. Y bueno, pues no hay prácticamente nada de eso en España, ¿no? Es un misterio. Habrá que esperar para que haya una gran creación novelística en España, habrá que esperar prácticamente a la segunda mitad del siglo XIX. O sea, qué tremendo.
En la primera mitad del siglo XIX hay unas novelas en España que son malísimas. Eh, Así que hay que esperar todavía mucho. Bien, entonces todo esto va a cambiar, ¿no? Cambia cuando llega el romanticismo, ¿no? ¿Y cuándo llega el romanticismo? Aquí está la cuestión, ¿no? ¿Cuándo llega el romanticismo a España? Como he puesto antes en el papel, bueno, aquí lo tenéis otra vez, ¿no? Por si acaso tenéis los datos de los que voy a hablar, ¿no? Muerte de Fernando VII, etcétera, lo veis, ¿no? No sé si me habéis oído, porque estaba el papel. Digo que muere Fernando VII, ¿verdad? Claro, a principios del siglo XIX, a principios del siglo XIX, mm, prácticamente, ¿no? Se podría decir que en España tenemos la guerra de la independencia, ¿no? Porque el ejército napoleónico, como sabéis, em, invade España, y entonces el pueblo español reacciona contra el invasor y entonces empieza la guerra, la famosa guerra de la independencia, ¿no? Fue tan terrible. Bueno, qué guerra no lo es, ¿no? Claro, el rey, que era Carlos IV, se había dejado más o menos secuestrar, ¿no? Y estaba en Francia, ¿no? Bueno, mejor no digo nada sobre eso. Mm, Total, el país está en guerra, ¿no? Es un desastre. Entonces, claro, luego termina la guerra, viene Fernando VII, que era el hijo de Carlos IV. Quiero decir, no viene, sino va a España, ¿no? Fernando VII llega a España y Fernando VII es un rey, bueno, con ciertas actuaciones políticas quizá no del todo acertadas. Eh, bueno, y su reinado es bastante, bueno, no es un reinado, digamos, que se caracterice por por una gran liberalidad. Y entonces, claro, el romanticismo no se desarrolla. No se desarrolla porque por la censura, no hay libertad, ¿no? No hay posibilidad. Muchos intelectuales están exiliados. Y entonces, esto lo dicen muchas historias de la literatura. Hay que esperar al año 37, a ver, lo voy a mirar, no, perdón, que me he equivocado, al año 33, 1833, que es la muerte de Fernando VII, para que esos intelectuales que están exiliados, a veces en Inglaterra, ¿no? O en Francia, entonces vuelven a España y al volver a España, digamos, traen el romanticismo. Y por eso a veces se dice que el romanticismo empieza en el año 33 o en el año 34. Es decir, después de la muerte de Fernando VII. Y una de las primeras obras que se pueden considerar románticas es Martínez de la Rosa, La Conjuración de Venecia, que es del año 34. Es una obra de teatro. Claro, ¿qué pasa antes de eso? ¿No? Bueno, pues antes de eso, por ejemplo, más o menos por esa época, pues está escribiendo Larra, ¿no? Bueno, es que Larra es un autor, claro, que tiene algo y mucho de romántico, ¿no? Pero en la forma todavía no, es un autor como híbrido, ¿no? O sea, que está un poco en medio. Se le podría considerar un romántico, se le podría considerar, ¿no? Tiene muchas cosas de romántico, pero tiene muchas cosas también típicas del siglo XVIII. Esta sátira de las costumbres es típica del siglo XVIII. Entonces es un autor que está en medio, ¿no? Así que, repito, muchas veces en los libros de literatura se dice que el romanticismo empieza pues en la década de los 30, ¿no? Claro, en la década de los 30 es muy tarde, porque, fijaros, ¿cuándo empieza el romanticismo en los otros países? Por ejemplo, en Inglaterra, la primera obra que se considera romántica, como la obra de poesía, que se puede decir tranquilamente que es poesía romántica, es de 1799, Lyrical Ballads, baladas líricas, Lyrical Ballads, que es de Coleridge y Wordsworth. Son dos poetas que juntos escriben este libro. 1799. 1799. Es decir, el romanticismo habría tardado en llegar a España 30 años. Si miramos una obra como por ejemplo Werther, que la he puesto en el papel, ¿no? De Goethe, que es muy famosa, es de 1774. 1774. O sea, casi 50 años antes de Martínez de la Rosa. Pues ya vamos tarde, ¿no? En España. Bueno, cuidado. Goethe no es un autor romántico. Es un autor, eh, es un autor que, digamos,
está abriendo la puerta del romanticismo, pero todavía, o sea, en la historiografía alemana no se le considera un romántico. Primero Goethe eh, está en el movimiento que se llama Sturm und Drang, que es una especie de precursor del romanticismo, pero no se considera romanticismo. Después Goethe tiene una etapa clásica, atención, es cuando va a Roma, ¿no? El famoso viaje italiano de Goethe. Y, no, entonces, cuidado, yo no estoy diciendo que Werther sea una obra romántica, es una obra del Sturm und Drang, ¿no? Pero claro, es una obra del Sturm und Drang que es tremendamente romántica, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con Werther? Pues que se mata por amor, ¿no? Esto es tan típico del romanticismo. Es decir, que ya a finales del siglo XVIII, en Alemania y en Inglaterra, claramente hay unas obras que son románticas de una forma evidente o van muy en dirección al romanticismo y están muy cerca de lo romántico, ¿no? Y lo mismo podríamos decir de Hölderlin, ¿no? Que está escribiendo también ahí a finales del XVIII. Y entonces tarda mucho en llegar todo esto a España. ¿Por qué? Bueno, porque el romanticismo es una creación que viene del norte, ¿no? El romanticismo es una creación de Alemania y de Inglaterra, básicamente. Y luego pasa a Francia, mucho más rápido porque los contactos son más inmediatos, ¿no? Y después, poco a poco, ¿no? Digamos, se va extendiendo y al final, pues llega a Francia, perdón, llega a España y a Italia y llega más tarde, ¿no? Sin embargo, cuidado, sin embargo, eh, esta es la visión típica que se hace de la historiografía romántica. Pero hay una alternativa representada por este crítico, que es fantástico, Russell P. Sebold. Perdón, no se ve. Russell P. Sebold, Trayectoria del Romanticismo Español. Y aquí, en este libro, atención, en este libro, Russell P. Sebold dice, no, 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 en realidad esto es una visión no completamente cierta, porque si miramos la literatura española de los años 70, es decir, de 1770, más o menos cuando estaba escribiendo Goethe, ¿no? Si miramos esa literatura española, dice Sebold, y él lo ha hecho, él ha leído todo, dice, ahí se ven cosas que prácticamente se pueden decir ya que son románticas. Uno de los ejemplos evidente es el poema que tenemos en la fotocopia y que vamos a comentar. A Jovino el melancólico. Y es un poema de Meléndez Valdés. Meléndez Valdés es un autor del siglo XVIII, es un autor que se puede considerar como ilustrado, pero tiene algunas obras, dice Sebold, donde hay una serie de elementos que son claramente románticos. Y entonces dice Sebold, claro, ¿de cuándo son esas obras? Bueno, a Jovino el melancólico es del 94, creo, ¿no? Pero él ejemplifica otras, dice, mira este autor y este autor, que claro, que son autores que nadie conoce, solo él, ¿no? Pero ahí están, ¿no? Dice, mira este autor y entonces si lees eso, te darás cuenta de que ya son románticos, digamos, más o menos desde los años 70, 1770. Entonces dice Sebold, eh, ya en el año 70 hay una especie de romanticismo en España y es el primero en Europa. O sea, el romanticismo nace en España. Claro, esta visión es un poco exagerada, ¿no? Es un poco exagerada. Incluso en Meléndez Valdés es un poco exagerada, pero también es en cierto modo verdad. Y por eso merece la pena prestar atención y por eso yo aquí la estoy explicando. Eh, Quizá mm, se podría, de alguna manera, presentar una alternativa. Hay una época a finales del siglo XVIII, en España también, lo mismo que en Europa, en la cual, bueno, se está preparando el romanticismo, están haciendo el romanticismo. Luego en España llega la guerra, claro, también en Europa había guerras, ¿eh? También en Europa, a principios del XIX hay guerras, las guerras napoleónicas, evidentemente, ¿no? O sea que no es que ellos estuvieran tranquilos estudiando, ¿no? Pero bueno, lo que pasa en España es que quizá hay un hueco, ¿no? Que el romanticismo no se desarrolla y luego vuelve en los años 30. Pero sí es verdad que a finales del siglo XVIII hay algunos ejemplos, hay algunas obras que son
bastante románticas, en cierto modo. Son muy románticas, aunque quizá no sean típicamente 100% románticas, pero tienen mucho de romántico. Por ejemplo, la obra Noches lúgubres de Cadalso. Cadalso es un escritor típicamente ilustrado, pero tiene una obra que se llama Noches lúgubres, que es una obra en la cual un personaje va a un cementerio por la noche, se llama Tediato, va por la noche al cementerio para desenterrar a su amada que ha muerto y luego enterrarse allí con ella y morirse con ella. Digamos, gusto del cementerio, de la noche, ¿no? Y dice que está solo, ¿no? Y el tedio, ¿no? Y hace una crítica a la sociedad y nada tiene sentido. Todo esto es tremendamente romántico y mm, es del siglo XVIII. Así que algo de eso hay. La teoría de Russell perdón, de Sebold, la teoría de Sebold es muy interesante. O sea, él no lo dice así a vuela pluma. Él ha estudiado toda esa literatura del siglo XVIII, de finales del XVIII, y encuentra una serie de elementos que son típicamente románticos. ¿Qué es lo romántico? Bueno, pues como he dicho un poco ya, ¿no? El romanticismo pretende descubrir el mundo que hay más allá de la razón. Al mundo de la razón no le interesa porque le parece que realmente la razón es incapaz de captar la verdad de la existencia, la verdad del mundo. La verdad de la existencia del hombre y de la naturaleza, de todo, es dinámica, no es estática. Y por tanto no se puede captar con la razón. Solamente puede captarse con la poesía. Y el hombre es una criatura tan profunda que donde se descubre esa profundidad es en el sueño, es en los mundos ficticios, digamos, mm, y no en la contemplación objetiva. La contemplación objetiva al romántico no le interesa. No digo que no le interese a ninguna persona del 19, ¿no? Pero así que todo esto están haciendo a finales del 18 y quizá también en España. Y cuando miréis el poema que tenéis que leer, vais a descubrir bastantes cosas de estas en el texto. Podemos discutir si es romántico o no, pero buscad esos elementos que pertenecen a esta visión romántica de la existencia en ese poema, porque efectivamente algo de eso hay, no se puede negar, algo de eso hay. Y ese poema es del año 94, si no me equivoco, 1794. Es decir, no hay que esperar al año 33, a la muerte de Fernando VII. Así que leedlo y vamos a comentarlo junto con algunas otras cosas que están en la fotocopia cuando nos encontremos. Gracias.